Beira Lindri, una de las camareras de este restaurante de élite, transportaba apresuradamente una bandeja con vasos de jugo, cuando un movimiento descuidado provocó un desastre. Un vaso con bebida de un rojo intenso se deslizó de sus manos y, con un fuerte golpe, derramó su contenido directamente sobre el saco de Lorenz Widermont, director general, que estaba sentado en la mesa con socios de negocios. El parpadeo de Lorenz se tensó sus labios. El salón sintió de inmediato la tensión. Los invitados, muchos acostumbrados a la perfección del ambiente, quedaron inmóviles observando la escena. Beira intentó disculparse, su voz temblaba y sus manos trataban desesperadamente de secar lo derramado. Lorenz se levantó lentamente, sosteniendo el vaso ahora casi vacío, y con una sonrisa mordaz recorrió la sala con la mirada, como mostrando que no solo estaba ofendido, sino también listo para imponer. En ese instante su mirada se posó accidentalmente en Illiona, la hija de Beira. La joven estaba de pie a un lado, con los ojos muy abiertos y los labios tensos, y Lorenz percibió de inmediato la vulnerabilidad de esta familia. En un impulso de burla y deseo de demostrar control, pronunció casi en un susurro, pero con un tono que todos podían oír: «Y si su hija toca el violín, veamos cómo se maneja frente a todos». Illiona se quedó paralizada. Nunca había actuado en público ni sentido semejante presión. En sus ojos apareció un destello de pánico, el corazón le latía con fuerza y su respiración se descompuso. Negó con la cabeza, intentando desviar la mirada, esperando que su madre pudiera suavizar la situación de alguna manera. Pero Lorenz no retrocedió. Su voz adquirió una determinación fría, casi una amenaza. Si no toca, quizás mañana su madre deba buscar un nuevo empleo. Beira palideció, sus labios temblaban y sus ojos se llenaron de preocupación. Miraba a su hija, viendo miedo e indecisión, y al mismo tiempo comprendía que de este momento dependía no solo el bienestar de su hija, sino también su propio destino. El salón quedó en silencio. La gente dejó de susurrar, las mesas con documentos y vasos parecían desaparecer de la vista, dejando solo la escena tensa. Todos los presentes sintieron que algo inusual estaba a punto de ocurrir, que el mundo estrictamente profesional de la velada se había mezclado con un drama personal. En el aire flotaba una combinación de miedo, curiosidad y un ligero presentimiento de desastre. La tensión era casi palpable. Illiona sentía cómo la mirada de Lorenz la atravesaba, mientras sus pensamientos oscilaban entre no defraudar a su madre y no sucumbir a la burla. Beira, aunque conmocionada, trataba de irradiar calma, apoyando a su hija con la mirada y transmitiendo seguridad donde ella misma dudaba. La situación era tan inesperada que incluso algunos invitados, acostumbrados a la opulencia y a escenas audaces, contuvieron la respiración. Todos entendían que se desarrollaba un juego de emociones, una pequeña familia frente a un millonario confiado. La tensión ya se había convertido en drama. Lorenz se recostó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos, y con una sonrisa sarcástica continuó observando. Estaba seguro de que la burla funcionaría, que la joven no lograría actuar y que la reacción de la sala le proporcionaría satisfacción. Pero apenas tuvo esa certeza, por primera vez sintió que la situación podría salirse de control. Giona permanecía de pie apretando los puños, preparándose para dar el primer paso hacia el escenario. Su corazón latía más rápido de lo habitual y su mirada oscilaba entre los instrumentos y Lorenz. Beira estaba junto a ella, apretando los dientes y repitiéndose en silencio: «Tú puedes, tú puedes». La atmósfera se cargó, los invitados quedaron inmóviles y parecía que todo el mundo contuvo la respiración junto a ellos, esperando el desenlace de. Así comenzó una historia que prometía cambiar la vida de toda la familia. Un error accidental se transformó en el inicio de una prueba increíble, llena de miedo, audacia y futuro triunfo. En el aire aún flotaba la amenaza de la burla, pero ya asomaba la posibilidad de un milagro aún por revelarse, y la tensión crecía con cada segundo. Cuando Lorenz Widermont se recostó con una sonrisa mordaz, otro músico del restaurante se acercó con cuidado a Illiona, sosteniendo cuidadosamente un violín. «Aquí tienes», dijo en voz baja, entregándole el instrumento.
El violín parecía enorme en sus manos, sentía su peso, la frialdad de la madera, la fina cuerda tensada y su corazón latía con fuerza. Nunca antes había sostenido un instrumento frente a una audiencia así y cada movimiento de su. Giona miró a Beira. Su madre estaba a su lado, con los ojos llenos de preocupación y esperanza. Beira asintió apenas perceptible, intentando transmitir, «Tú puedes», pero nada de eso aliviaba la tensión interna. Escuchaba los susurros de los invitados, las miradas sorprendidas y discretas, y sentía cómo la mirada de Lorenz parecía atravesarla. La joven persona tocó las cuerdas con el arco con cautela. Cada sonido que surgía en los primeros instantes era torpe, casi tembloroso. Sintió miedo ante un posible fracaso, pero al mismo tiempo surgió en su pecho el deseo de demostrar que su talento era indiscutible. Sus dedos temblaban, el arco vibraba, pero su respiración se volvió más uniforme, empezó a concentrarse. Lorenz observaba con su sonrisa fría. En sus ojos se leía la expectativa de un desastre, el deseo de mostrar públicamente que la burla funcionaba. Pero cuanto más miraba, más difícil le resultaba mantener su habitual expresión de desprecio. Los invitados estaban atentos, algunos inmóviles, anticipando el desenlace de esta escena inesperada. El violinista que le entregó el instrumento permaneció cerca, pero sin intervenir. Sus ojos expresaban una mezcla de admiración y ligera preocupación. Veía cómo Giona movía el arco con cuidado, como sus manos estaban tensas pero precisas, como las primeras notas despertaban el sonido en la sala. Cada movimiento requería concentración, cada respiración llenaba el espacio de expectativa. Y Giona sentía todas las miradas sobre ella como si fueran palpables, y comprendía que ahora mucho dependía de ella. Pero entre el miedo surgió una sensación difusa de fuerza. Sostenía el instrumento y podía controlar cada sonido. Su mirada se cruzó brevemente con la de su madre, apoyo instantáneo, confianza inmediata. La sala parecía inmóvil. Nadie susurraba, se movía o respiraba demasiado fuerte. Cada presente percibía que algo inusual estaba a punto de suceder. Lorenz, por su parte, veía que un poco más y la burla podría transformarse en una sorpresa que no podría prever. La preparación para la interpretación continuaba. Y Giona ajustaba la posición de los dedos, el arco deslizaba suavemente sobre las cuerdas, y la sala ya intuía que el momento próximo sería decisivo. La atmósfera se cargaba, mezclando miedo, curiosidad y expectativa en una sola tensión palpable. Cada instante se sentía alargado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y Giona percibía su corazón latiendo con fuerza, sus manos ya no temblaban, pero dentro de ella una mezcla de emoción y concentración bullía. Daba el primer paso seguro hacia la interpretación, mientras los invitados y Lorenz aguardaban el resultado. Era el momento en que un error fortuito se convertía en el punto de partida de una verdadera historia. Y Giona sostenía el violín y junto con él la posibilidad de transformar la burla en triunfo. La tensión aumentaba con cada segundo y la sala ya presentía que algo estaba a punto de ocurrir que cambiaría para siempre la velada, la atmósfera y los destinos de todos los presentes. Giona, de pie en el escenario con el pesado violín en las manos, respiró profundamente y por primera vez acercó el arco a las cuerdas. El primer sonido surgió desigual, apenas audible, tembloroso. Toda la sala pareció detenerse, conteniendo la respiración, mientras Lorenz Widermont, con su sonrisa mordaz, todavía esperaba el fracaso. Pensaba que ocurriría la catástrofe esperada. Las notas se desincronizarían, la melodía se perdería y todos ve. Pero en ese instante algo cambió dentro de Giona. El miedo seguía intentando apoderarse de ella, pero la determinación comenzó a imponerse. Cada respiración se volvió consciente, cada movimiento de los dedos preciso. Sentía cómo el violín cobraba vida en sus manos, cómo el arco se convertía en una extensión de su propia voz. La música comenzaba a hablar por ella, transmitiendo lo que las palabras no podrían expresar. Beira Lindri permanecía junto a ella, con el corazón acelerado.
Observaba cómo su hija lidiaba con la ansiedad y cada mirada estaba llena de apoyo. Su diálogo interior se mezclaba con preocupación y esperanza. Puedes hacerlo, solo cree en ti. Pero el miedo por el destino de su hija y la amenaza de perder su trabajo no desaparecía. Apenas podía respirar mientras veía a Giona hacer los primeros movimientos cautelosos sobre las cuerdas. Los invitados permanecían sentados, conteniendo la respiración, atentos a cada movimiento del arco. Muchos veían por primera vez a la joven persona con un instrumento y no sabían qué esperar. Algunos pensaban, ahora vendrá un momento incómodo, mientras que otros ya intuían que algo inusual estaba a punto de suceder. La atmósfera era densa, la tensión flotaba en el aire como electricidad lista para descargarse en cualquier momento. Giona pasó el arco sobre las cuerdas nuevamente. Las notas sonaron más uniformes, más estables. Cada sonido estaba lleno de emociones, una mezcla de miedo, concentración y determinación. Ya no pensaba en Lorenz ni en su burla, ahora solo debía escuchar la música, sentirla, darle vida. El violín obedecía sus manos, y la sala intuía que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Lorenz Widermont entrecerró los ojos, intentando no mostrar sorpresa, pero ésta se filtraba en su mirada fría. Observaba cómo la joven persona estaba concentrada, cómo cada nota nacía con precisión y fuerza. Comenzaba a comprender que la burla podría volverse en su contra. Aún no había aplausos, pero sentía que todas las miradas estaban sobre el escenario con interés especial. Con cada movimiento siguiente del arco, Giona se sumergía más en la melodía. El miedo seguía presente, pero daba paso a una confianza interna. Sentía cómo su respiración se sincronizaba con el ritmo, cómo los dedos encontraban fácilmente las posiciones correctas, cómo cada nota cobraba vida, transformándose en un sonido expresivo. La música se convertía en su lenguaje, su fuerza y su voz que hablaba por ella. Beira observaba con reverencia. Veía cómo su hija transformaba la amenaza y la tensión en concentración y armonía. Su orgullo crecía, mezclado con preocupación. Comprendía que Giona era capaz de más de lo que cualquiera suponía, y que en ese instante la joven persona ya había cambiado la atmósfera de toda la sala. Sala respiraba con tensión. Los susurros desaparecieron, todos los utensilios quedaron intactos, cada mirada estaba fija en el escenario. Y Giona lo sentía, cada persona presente era testigo de su momento, todos percibían el estremecimiento del evento que se aproximaba. La atmósfera se cargaba, la intriga alcanzaba su punto máximo, nadie sabía aún si la joven intérprete lograría cumplir totalmente con la tarea, pero el presentimiento de algo. Las primeras notas fueron seguras, pero cautelosas, tímidas, como tanteando a la sala y su reacción. Luego la melodía comenzó a desarrollarse, las líneas sonoras se volvieron más audaces, más expresivas. Y Giona sentía cada vez más control sobre el instrumento, pero aún no se permitía liberarse por completo. Sabía que lo más importante estaba por venir, y que ahora cada sonido debía ser preciso, cada gesto calculado. Lorenz Widermont se tensó, buscando un punto débil, aunque internamente comprendía que su plan se desmoronaba. Esperaba burla y fisuras en la confianza de la joven persona, pero en su lugar veía concentración y creciente seguridad. Su mirada al escenario cambiaba. En lugar de desprecio, aparecía curiosidad, casi un respeto involuntario por la capacidad de Giona de manejar simultáneamente la situación y el instrumento. Giona se detuvo un instante, reuniendo fuerzas para continuar, y la sala sintió que estaba a punto de comenzar la verdadera interpretación. Tensión, miedo y determinación se entrelazaban en sus movimientos, creando una atmósfera única. Todo lo que ocurría indicaba que esa velada sería un punto de inflexión, cambiaría la percepción de todos los presentes y quizá el destino de la joven intérprete. Giona, sintiendo confianza con cada nueva nota, se entregó por completo. Los primeros movimientos tímidos del arco quedaron atrás, dando paso a una interpretación libre y brillante. La música que fluía del violín era como un aliento, pura, expresiva, fascinante. Cada movimiento de su mano llenaba el espacio de emociones.
El miedo daba paso a la determinación, la ansiedad se transformaba en belleza, y la sala poco a poco se sumía en un asombroso. Beira Lindri permanecía detrás de su hija, conteniendo apenas las lágrimas. Observaba cómo la joven persona convertía la amenaza de un despido en un triunfo, como cada nota, cada pausa reflejaba fuerza y carácter. El corazón de la madre latía con orgullo y alivio. Su hija no solo estaba logrando tocar, sino que cautivaba. Beira comprendía que aquel momento quedaría grabado en la memoria para siempre, que su familia estaba viviendo el inicio de algo completo. Laurent Widermont, el director general, permanecía inmóvil en su asiento. Su fría sonrisa se desvaneció, dando lugar a sorpresa y casi imperceptiblemente para él mismo admiración. Esperaba el fracaso, la burla sobre la joven, el desaire y el triunfo de su plan burlón, pero cada sonido del violín deshacía sus expectativas. La música llenó la sala, absorbiendo susurros, risas e incluso conversaciones internas de los invitados. Ahora Laurent veía que la sala pareció cobrar vida. Los invitados sentían cómo la música llenaba el aire, cómo cada nota expandía el espacio e involucraba a todos en lo que ocurría. Dejaron de respirar con normalidad. Cada mirada, cada respiro seguía el ritmo de la melodía. La gente permanecía sentada, conteniendo la respiración, y su tensión interna coincidía con la tensión del escenario. Los susurros desaparecieron, los utensilios permanecieron intactos, todo se concentró. El violinista que le había entregado el instrumento la observaba con admiración. Veía cómo la joven manejaba el arco, cómo sus dedos eran precisos y seguros, cómo cada nota expresaba no solo destreza, sino carácter. Le quedó claro que aquella interpretación no era solo ejecución musical, era un relato contado a través del sonido que sumergía a cada oyente. Y Giona controlaba la atención de la sala, transformando cada movimiento en drama y emoción. Y Giona se permitió disolverse por completo en la música. Sentía cómo la sala escuchaba cada uno de sus movimientos, como los corazones de los presentes latían al unísono con el ritmo, como su respiración y la respiración de la música se fusionaban. Ya no pensaba en el miedo ni en la amenaza de Laurent, ahora era la dueña del escenario, y su interpretación reflejaba fuerza, maestría y valentía interna. Beira la observaba, sintiendo cómo el miedo se transformaba en admiración. Comprendía que su hija no solo tocaba, sino que había capturado por completo la atención del público, convirtiendo la tensión en belleza y la amenaza en triunfo. Cada movimiento del arco, cada pausa, cada acento de Giona se volvía símbolo de victoria sobre el miedo y la duda. Laurent Widermont se tensó, sintiendo cómo su habitual control perdía fuerza. Ya no podía usar la amenaza o la burla, pues cada sonido del violín destruía su percepción previa de poder. Observaba cómo la joven convertía la música en narrativa, en un flujo de emociones imposible de ignorar. Algo dentro de él se suavizó, el sentido habitual de control cedió ante el respeto y la admiración inesperada. Los invitados comenzaron a reaccionar a la música internamente. Sonrisas leves, suspiros suaves, emoción en los ojos, todo formaba parte del flujo generado por la interpretación de Giona. La sala parecía respirar junto con la música, cada inhalación y cada mirada seguían los movimientos del arco. La atmósfera se intensificó, mezclando ansiedad, admiración y un increíble sentido de participación. Giona sentía que había alcanzado la cima. La música se desplegaba completamente, transmitiendo emociones no solo con el sonido, sino con la mirada, los gestos, la respiración. Controlaba cada momento, cada acorde, cada movimiento y la sala estaba cautiva. Cada instante era prueba de su destreza, fuerza y valentía, mientras el miedo y la tensión se transformaban en armonía y seguridad. Beira sintió alivio. Vio cómo su hija superaba todas las expectativas. La joven se convirtió en el centro de atención, su música capturó la sala y nadie dudaba de su talento. Laurent Widermont se recostó en la silla, respirando profundo. Su confianza habitual y cálculo frío cedieron ante el respeto y la comprensión de que aquel momento era victoria de la joven intérprete, no de la burla. Cuando Giona concluyó la culminación, la sala quedó en silencio. Todos contenían la respiración como esperando que la tensión se resolviera.
La música se detuvo, pero las emociones permanecieron, creando una pausa casi tangible. Beira apenas contenía las lágrimas de orgullo y Lorenz experimentaba una rara sensación de respeto. En ese momento quedó claro. La historia que comenzó con un error y una amenaza se transformó en el triunfo de la joven, y nadie volvió a dudar de su talento. La música de Giona, tras haber alcanzado la culminación, comenzó a desvanecerse poco a poco. El violín quedó inmóvil en sus manos y la sala se sumió por un instante en un silencio absoluto, como si todos temieran respirar demasiado fuerte. Era una pausa, un momento en el que el mundo contuvo la respiración y nadie sabía qué sucedería a continuación. Cada mirada estaba fija en la joven, que hacía un instante había controlado el espacio con su música. Beira Lindri permanecía un poco detrás, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Experimentaba una mezcla de orgullo, ansiedad y emoción. Todas esas emociones se fundieron en un solo impulso mientras observaba cómo su hija terminaba una melodía compleja y cargada de emoción. Su respiración se detuvo por un momento y apenas pudo contener las lágrimas. Este instante había sido tan esperado, tan increíble, que parecía que todo el restaurante. Lorenz Widermont, el director general, estaba sentado en su mesa, respirando profundo. Su fría sonrisa había desaparecido, dando lugar a un raro sentimiento de respeto y asombro. Observaba cómo la joven, a quien inicialmente había querido avergonzar, superaba todas las expectativas. Su plan había fracasado por completo, y frente a él se mostraba una verdad innegable. El talento y la fuerza de carácter de Giona eran auténticos, genuinos, y había. Los invitados, que en los primeros momentos habían permanecido en silencio, comenzaron a reaccionar gradualmente. Primero un aplauso tímido, como destellos vacilantes de entusiasmo, recorrió la sala. Luego alguien suspiró de admiración, alguien no pudo contener una sonrisa, y pronto toda la sala estalló en vítores y aplausos estruendosos. Cada aplauso, cada sonido, se fundía en una sola ola de alegría y reconocimiento. Era como una descarga eléctrica. Giona permanecía en el escenario, sujetando el arco. Escuchaba los aplausos, pero no comprendía de inmediato su magnitud. En su interior, las emociones aún hervían: miedo, tensión, alegría y alivio a la vez. Por primera vez esa noche se permitió sonreír. La música ya no controlaba su cuerpo. Ahora la ovación del público hablaba por sí misma. Había logrado convertir la amenaza y la burla en un triunfo, y cada golpe de aplausos confirmaba su logro. Beira se acercó, apenas conteniendo las lágrimas de alegría. No podía creer que todo hubiera terminado así. Su hija lo había logrado, superando todas las expectativas, y ahora toda la sala reconocía su talento. Beira sentía alivio y orgullo al mismo tiempo. Todos los miedos, todas las ansiedades, todos los pensamientos sobre un posible fracaso se disolvieron en ese ruido y entusiasmo. Lorenz Widermont observaba cómo el público reaccionaba con entusiasmo ante Giona. Su habitual confianza en controlar la situación se había desmoronado por completo. Se daba cuenta de que la burla había fallado y que ahora nadie podría culparlo del éxito o fracaso de la joven. Un raro sentimiento de respeto y asombro lo llenaba. Miraba a la joven violinista, comprendiendo que frente a él se había revelado una verdadera personalidad, con talento, fuerza. Los invitados continuaban aplaudiendo, mientras la risa y la emoción llenaban el restaurante. La gente se levantaba de sus asientos, algunos incluso se acercaban al escenario para observar mejor a Giona. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de admiración, sonrisas brillaron en los rostros, y todos comprendían que lo que había ocurrido era algo más que una simple interpretación musical. Era una demostración de talento, fuerza de carácter y Giona se permitió respirar profundo, sonreír y dar un paso hacia adelante. Sintió el apoyo de la sala, percibió que su interpretación había dejado huella en los corazones de las personas. Ese momento fue un triunfo no solo de habilidad, sino de fortaleza de espíritu, de superar el miedo y la presión. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y ambas sonrieron. En esa sonrisa estaba toda la noche, todo el camino recorrido y todas las emociones. Lorenz Widermont se recostó en la silla, respirando profundo, con un inusual sentimiento de respeto. Comprendía que la situación había cambiado por completo.
La burla había fallado, pero frente a él se revelaba la verdad sobre el talento, la valentía y la fuerza de carácter de la joven. Esa noche ya no era un evento común, se había convertido en una lección que nadie de los presentes olvidaría. La sala continuaba aplaudiendo, el entusiasmo crecía, y todos comprendían que no solo Giona había sido testigo de su propio triunfo, sino que toda su familia también. Beira sostenía la mano de su hija, sintiendo cómo la risa y los aplausos se mezclaban con orgullo y alegría, mientras Lorenz, aunque confundido por el fracaso de su plan, sentía respeto por lo que acababa de ocurrir. Así concluyó un momento que debía haber sido de vergüenza, pero que se transformó en triunfo. Y Giona se convirtió en el centro de atención, su música dominó la sala, y la ovación inesperada se convirtió en la prueba de que el talento y la determinación pueden superar cualquier expectativa y cambiarlo todo en una sola noche. Los aplausos se apagaron, dejando un ligero eco de entusiasmo que gradualmente se desvanecía en el aire. Y Giona todavía permanecía en el escenario, sintiendo cómo su corazón se calmaba poco a poco después del comienzo tenso y casi catastrófico de la velada. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que traía consigo la sensación de victoria y triunfo completo. Sabía que acababa de vivir un momento que permanecería para. Beira Lindri se acercó con cuidado a su hija, la abrazó suavemente por los hombros y le susurró palabras de elogio. Su voz temblaba de emoción. «Tú lo lograste, Giona. No puedo creer cómo soportaste todo esto». Madre e hija intercambiaron una mirada que contenía todo: miedo, tensión, alegría y alivio. Parecía que esa mirada podía contar la lucha superada mejor que cualquier palabra. Enthwidermont estaba sentado en su mesa, recostado en la silla, observando atentamente lo que sucedía. Su habitual confianza en sí mismo se había desmoronado, ahora sentía un leve desconcierto. La burla que había planeado para castigar a Beira a través de su hija había fracasado por completo. No podía encontrar palabras para recuperar la compostura o vengarse, y esa sensación de incomodidad era nueva y poco habitual para él. Su mirada hacia allí. Los invitados del restaurante comenzaron a comentar lo sucedido. En sus conversaciones se percibía una mezcla de sorpresa, entusiasmo y ligera incomodidad. Nadie esperaba que la provocación de Lorenz se transformara en un triunfo tan absoluto. Algunos susurraban entre ellos, recordando los momentos de la interpretación de Giona, otros compartían sus emociones con los vecinos de mesa. La atmósfera se suavizó después de la intensa culminación. Giona, bajando la vista hacia su violín, sentía una extraña calma. Su cuerpo se relajaba, la respiración volvía a su ritmo normal y finalmente se permitió sentir alegría y orgullo. Todo lo que tuvo que atravesar para llegar a ese escenario se había transformado ahora en triunfo. Su mirada se cruzó nuevamente con la de su madre, y ambas comprendieron que juntas habían superado más de lo que la música sola podría haber expresado. Beira, sin apartar la vista de su hija, notó cómo Lorenz se tensaba ligeramente cuando su sonrisa y orgullo se hicieron evidentes. En ese momento sintió una extraña satisfacción. La fuerza de espíritu de su hija había triunfado sobre el poder y las amenazas. Lorenz no podía hacer otra cosa que reconocer internamente la victoria de Giona, y esa sensación de leve incomodidad, mezclada con respeto, permanecía en su rostro. Algunos invitados intentaron aligerar el ambiente con comentarios. Alguien hizo una broma ligera a Lorenz, insinuando el resultado de la velada, pero él simplemente sonrió con discreción, consciente de que ahora ninguna palabra podría devolverle el control. Esa incomodidad se convirtió en la señal principal de que todos los acontecimientos habían escapado completamente a su dominio. Giona, sintiendo cómo los espectadores gradualmente regresaban a la normalidad, todavía percibía que su triunfo había dejado una huella. Cada mirada, cada gesto en la sala recordaba que su interpretación había cambiado la percepción de todos los presentes. Comprendía que ahora no era simplemente la niña que intentaron avergonzar, se había convertido en una música cuyo talento y habilidad eran reconocidos por todos.
Beira abrazó suavemente a su hija, sintiendo cómo se relajaba entre sus brazos. Esa noche, llena de miedo y expectativas, había concluido con emoción, alegría y asombro. La ligera incomodidad en la sala era solo otra prueba de que lo que debía ser una humillación se había convertido en un triunfo. Lorenz permanecía sentado, observando el escenario. Internamente reconocía la derrota de su burla, pero al mismo tiempo sentía respeto por la joven violinista. Comprendía que, aunque le resultara difícil expresarlo con palabras, esa chica había dejado una marca imborrable en su conciencia. Las risas, los aplausos y las conversaciones de los invitados se mezclaban gradualmente en una atmósfera agradable, que no interrumpía, sino que complementaba el momento de conclusión de la actuación. Y Giona y Beira permanecían juntas, sintiendo que lo vivido fortalecía su vínculo y dejaba una memoria imposible de olvidar. La mirada de Lorenz se cruzó con ellas varias veces. Ya no podía devolver la velada a los límites de sus manipulaciones. Todo lo que quedaba era una ligera incomodidad, respeto por la habilidad y la sensación de que aquel momento había cambiado para siempre la percepción de lo ocurrido. Y Giona sentía cómo la calma y la alegría se mezclaban con los recuerdos de tensión, miedo y presión que había atravesado. Beira, sosteniendo la mano de su hija, comprendía que la velada había sido un punto de inflexión no solo para su familia, sino para todos los que habían sido testigos de ese triunfo. La melodía permaneció en el aire, aunque los sonidos ya habían desaparecido. Dejó tras de sí emociones que no podían expresarse con palabras: entusiasmo, respeto, incomodidad y orgullo. Todo esto creaba una atmósfera única que los invitados recordarían durante mucho tiempo. Esa noche se convirtió en una lección. La fuerza de carácter, el valor y el talento pueden superar expectativas y cambiar la dinámica de cualquier evento. Y Giona y Beira vivieron esta lección juntas, sintiendo alegría, alivio y anticipando el nuevo camino que se abriría ante ellas. Después de que la sala se calmó poco a poco, Lorenz Widermont se levantó de su asiento. Sus movimientos eran lentos, calculados, pero ahora se percibía en ellos una determinación genuina. Se acercó al escenario donde Giona todavía estaba de pie, sosteniendo el arco y el violín, y por un instante fijó la mirada en su rostro. En él se reflejaba todo: sorpresa, tensión y un leve, casi imperceptible miedo. «Joven señorita», comenzó con voz firme y segura, «ha superado todas las expectativas». Sus palabras sonaron más fuerte que muchos aplausos. Los invitados se giraron para ver lo que sucedía. Lorenz dio un paso adelante y añadió: «Quiero ofrecerle a usted y a su madre una nueva oportunidad». Y Giona y Beira intercambiaron miradas interrogativas. Sus corazones latieron más rápido, pero ahora era un tipo diferente de emoción, emoción por la anticipación, no por el miedo. Lorenz continuó: «Estamos buscando talentos para nuestro programa musical y queremos que formen parte de él. No solo para presentaciones, sino para que su música pueda inspirar y enseñar a otros». Beira sintió cómo su pecho se llenaba de alivio. Sus manos, que hace un minuto apretaban el corazón por miedo, ahora temblaban de alegría. Se acercó a su hija, apretando ligeramente su mano, y miró a Lorenz con gratitud. Y Giona, todavía sin creer del todo lo que había sucedido, sintió un torrente de emociones: orgullo, asombro y alegría. Comprendió que esta oferta no era solo una oportunidad, sino una posibilidad de cambiar sus vidas. En su mente pasaban pensamientos sobre cómo aquella escena, el miedo, los aplausos y el reconocimiento habían abierto un nuevo camino. Lorenz se dirigió a Beira: «Su talento es un patrimonio familiar que no se puede perder. Estamos dispuestos a ayudarlas a desarrollarse y a utilizar todos los recursos para que su música alcance nuevas alturas». Los invitados del restaurante comenzaron a aplaudir nuevamente, pero ahora no por sorpresa, sino como muestra de apoyo y reconocimiento.
La atmósfera se suavizó y la incomodidad que Lorenz había sentido tras su fracaso se disolvió en respeto y en las oportunidades que ofrecía. Y Giona miró a su madre y sonrió. «Podemos hacerlo», dijo en voz baja, pero con una seguridad que incluso a ella misma la sorprendía. Beira asintió y abrazó a su hija, sintiendo que esa noche había cambiado por completo sus vidas. Al ver su reacción, Lorenz sintió una satisfacción poco común. Su burla inicial se había transformado en un nuevo comienzo. Comprendió que la fuerza y el talento de la joven podían cambiar no solo su opinión, sino también el destino de toda una familia. Cuando la velada llegó a su fin y Giona y Beira abandonaron el restaurante sintiéndose ligeras y llenas de inspiración. Sabían que les esperaban nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas victorias. Por primera vez después de una noche tensa, podían respirar profundamente, seguras de que todo sería diferente a partir de ahora. Mejor, más luminoso y más lleno de música, de la cual nadie más podría apropiarse sino ellas mismas.